Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente por un día más que el Señor nos permite encontrarnos a través de esta plataforma Facebook y poder compartir junto a cada uno de ustedes un pequeño devocional, una pequeña reflexión, la lectura de la palabra de Dios y una oración. Damos gracias a Dios en esta mañana que el Señor nuevamente nos podemos encontrar junto a cada uno de ustedes, los amigos, amigas y hermanos y hermanas que nos siguen y que cada mañana comparte juntamente con nosotros este devocional, este programa, que está dedicado a poder leer la palabra de Dios cada día y tener su palabra al comenzar nuestro día y con una pequeña oración. Bienvenidos, damos gracias a Dios a cada uno de ustedes porque el Señor nos ha permitido en este año poder leer la palabra de Dios y este es el propósito que hemos comenzado juntamente con la iglesia de leer su palabra cada día. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Aquí estamos en este pequeño rincón de la ciudad, en este barrio, nuestra iglesia que la hemos llamado La Luz Verdadera. Estamos aquí compartiéndote una palabra de aliento, de fortaleza para tu vida, una pequeña reflexión para nuestra vida, de exhortación, de edificación, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, para la iglesia de Jesucristo, que Dios está edificando en este tiempo. Damos gracias a Dios. Hoy nos vamos a detener en el capítulo 20, porque la lectura, hoy tenemos para este día estos 3 capítulos que hemos de considerar cada día, 3 capítulos al menos, capítulo 20, 21 y 22, siguiendo la lectura de este día. Ya estamos en el mes de febrero, en el día 2 de febrero, los días pasan rápidos. Hoy es un día de lluvia aquí en la ciudad de Tandil, damos gracias a Dios por la lluvia, porque ha refrescado y bueno, hay un poco más de descanso para la gente. Y damos gracias a Dios porque esta agua se necesita en los campos de las ciudades, de distintos lugares, ¿no? Las cosechas, que refresque el campo, la sequía, y necesitamos estas aguas de bendición. Así que como les decía, el capítulo 20, el capítulo 21 y el capítulo 22 es la lectura de esta mañana para cada uno de nosotros. Después del devocional seguramente vamos a aprovechar el tiempo, como dice su palabra, y vamos a leer juntamente la lectura bíblica de cada mañana. Así que damos gracias a Dios por los hermanos que se van a ir conectando, damos gracias a Dios por los hermanos allí, la familia Mendizábal, espero que esté todo bien, que esté todo en orden, preparándose para este examen médico, y damos gracias a Dios y estaremos orando por sus vidas en esta mañana. Así que damos gracias a Dios por los hermanos que se van a ir conectando. Hoy, como decía, nos vamos a detener en el capítulo 20, en el versículo 18 lo vamos a leer hasta el versículo 26, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 18. Dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Dice: y el monte que humeaba, y viéndolos el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, dice la palabra de Dios. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Me hace recordar algo esa palabra, esa expresión. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Una palabra para este versículo también para reflexionar. Dios también está en la oscuridad. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra haréis para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré, dice la palabra.
y si me hicieres altar de piedras, no la labres de cantería. Esto es importantísimo, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. A la palabra de Dios. Realmente tenemos en estos versículos muchísimo para hablar, muchísimo. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, cómo podemos tomar como reflexión de lo que el Señor le decía a su pueblo en ese momento. Evidentemente hay una advertencia de parte de Dios aquí en como que repetía los mandamientos que hace un instante Dios le había dado a Moisés allí en el monte. Recuerden que en el capítulo 19 hemos leído ayer ese encuentro del pueblo de Israel, ¿no? Cuando se asentó en aquel monte, en el monte de Sinaí, ese encuentro maravilloso de Dios. Hemos hablado de encontrarnos con el Señor en ese monte, que podemos tomar nosotros el ejemplo, la palabra, ¿no? Y ponerlo hoy, a la vida de hoy, estas palabras que Dios nos habla a través de estos libros, en este caso en el libro de Éxodo, el camino hacia la tierra prometida. Dios, al sacar a un pueblo que estaba inmerso en una ciudad idólatra, allí el pueblo de Dios se había acostumbrado prácticamente a adorar a ídolos. Así que, bueno, damos gracias a Dios, a nuestro pastor Carlos Soto. Ahí lamentamos muchísimo no poder ver sus programas radiales, bueno, de mañana, ¿no? Y bueno, ya creo que van a poder solucionar. Así que vamos a leer su comentario. Buenos días, mi pastor Gustavo. Les saludo desde Chile, Santiago, comuna de Lampa. Les deseo un bendecido día junto a su esposa, familia y congregación. Dios es bueno. Claro que sí, hermano. Amén. Saludamos a este compañero que siempre nos ve ahí, Tucu Taca. Le mandamos ayer un mensaje un mensaje por mail también para saber su nombre. No lo podemos encontrar, pero no lo podemos identificar. Pero sabemos que está ahí y que Dios los bendiga también a cada uno de aquellos que se van agregando poco a poco a estos programas, a estos devocionales, que para mí son muy interesantes, nos alienta cada mañana, nos da fortaleza, nos da una palabra de edificación para nuestras vidas, para pensar, para reflexionar en el día, para poder ir a orar a la presencia de Dios con este mensaje, con esta palabra, ¿no es cierto? Así que, como les decía, la experiencia de este monte Sinaí, sí, aún seguimos atorados con la mesa de sonido. Bueno, creíamos que lo habíamos solucionado mirando el programa el otro día. Cuando hicieron la prueba, pensamos que ya estaba todo solucionado. Pero bueno, seguimos orando. Por alguna razón, el Señor está permitiendo todas las cosas. Así que seguimos orando. La experiencia en el monte Sinaí, un encuentro con tu Creador. Esa experiencia que hemos tenido cada uno de nosotros al encontrarnos con nuestro Creador allí, donde vamos al monte, al lugar donde la presencia de Dios se hace visible, pareciera, ¿no? Como la presencia de Dios descendiera desde el cielo y nos hablara y su voz resonara en nuestros oídos. Así que qué bueno es que podamos entender este encuentro del pueblo de Dios con el Creador allí en ese monte, ¿no? Seguro que este encuentro fue sin duda un evento extraordinario y espectacular que sobrepasó la expectativa de los israelitas, ¿no? Ellos vieron muchas señales antes, ¿no? Prodigios, las plagas, ¿no? Los milagros, ¿no? Que Dios hizo, pero esto superó sus expectativas realmente, ¿no? De quién era Dios, ¿no? Y Dios le iba a demostrar definitivamente quién era Dios, su poder grande y poderoso, ¿no? Allí en el monte, su presencia, ¿no? Allí en la densa oscuridad, que dice la palabra de Dios, el Señor se presentó a un pueblo, ¿no? Que Él había escogido, había rescatado con mano fuerte de allí, de esa nación egipcia. Pero sí, sin duda nos va a hablar de algo muy importante. El recordatorio sobre la idolatría puse acá, y un altar sin adornos, grabados, esculturas, un altar con muchos adornos opacan el mensaje. Va a ver ahora.
Es realmente así. Nada se compara a ese día, nada se podía comparar a este día, a este encuentro, a la presencia de Dios descendiendo desde el cielo, hablando con el pueblo cara a cara. Dice la palabra de Dios, sí lo dice. Dios mismo descendió sobre el monte, nos habla, nos habla de acercamiento de Dios hacia su pueblo. Siempre Él se acerca a cada uno de nosotros cuando realmente nos disponemos a buscarlo. Él desciende, porque Él está tratando y está buscando a aquellos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. De un Dios que quiere intimidar con su creación, pues aquí. Él quiere intimidar con nosotros, Él quiere acercarse a nosotros y nosotros deberíamos acercarnos cada día más al Señor. A los ojos del pueblo, dice la palabra de Dios que al final de los tiempos todo ojo lo verá. O sea que por primera vez el Señor se ha acercado a la humanidad, cara a cara, para hablar con ellos, ¿no es cierto? Ha descendido en una densa nube, ¿no? Allí, ¿no? Pero al final de los tiempos dice que el Señor vendrá con voz de arcángel, con voz de trompeta, y todo ojo lo verá, dice su palabra. La primera vez que Dios habla con su pueblo, cara a cara, la presencia de Dios, dice que el pueblo tuvo miedo por la presencia de sobremanera de Dios, la presencia, el estruendo de los relámpagos, de su presencia, ¿no? Nos explica que Dios es poderoso, que sin duda es una experiencia sobrenatural para muchos de nosotros, algo que realmente nos da miedo, ¿no? Yo recuerdo las palabras de Daniel, del profeta Daniel, que ya vamos a llegar a esos libros, ¿no? Cuando se presenta el ángel, dice que él tuvo miedo, tuvo temor, y cayó casi como muerto al cielo. Y el ángel le dijo, no temas, Daniel, no temas. Porque claro, la presencia de ese ángel daba miedo. La presencia de algo, una divinidad que del cielo daba miedo, ¿no? Yo me hizo recordar cuando leíamos esa presencia allí que tuvo Eva, allí en el Edén, esa aparición, ¿no? Claro, no sabía, no reconocía al enemigo, no había maldad en su corazón. Y también le dijo estas palabras, no morirá él. ¿Recuerdan eso? Y era verdad, no iban a morir. Y en este caso tampoco iban a morir. Moisés les recuerda, no van a morir, no tengan temor. No van a morir. No, si Dios quiere que vivan para siempre. Así fue. Eternamente y para siempre. Era un pueblo que Dios había escogido para que vivan eternamente en su presencia. Todos conocemos cómo llega este pueblo y cómo concluye el pueblo de Israel, ¿no? Su vida, ¿no? Delante de su presencia. No van a morir, es para conocer la grandeza de Dios. Dios los va a salvar, Dios los va a guardar y que vivan eternamente. No van a morir. Eso les recordaba el Señor. También fue una revelación de parte de Moisés, que lo vamos a encontrar en Deuteronomio, en el capítulo 5. Mire, los tengo para leer. Este libro lo vamos a llegar también donde están las leyes, los mandamientos de Dios, el recordatorio de la ley, ¿no es cierto? Allí para siempre. Mire, dice así la palabra de Dios. Capítulo 5, versos 28 y 29 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, cuando me hablabas y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Como estando de acuerdo Dios por lo que había dicho el pueblo, ¿no? ¿Quién diera, mire, presta atención, quién diera que tuviesen de tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. El terror del pueblo ahí en Deuteronomio capítulo 5. Quien diera, dijo Dios, ojalá pusieran este temor delante de mí y pudieran cumplir sus mandamientos. Pero Dios conocía el corazón de los hombres, ya sabía lo que iba a pasar. Un Dios que está en todos lados, un Dios que sabe todas las cosas, un Dios que está atento a todo lo que hacemos delante de su presencia.
El temor a Dios, no miedo, un temor reverente despierta la conciencia de las consecuencias, dice, de las acciones y nos lleva a la obediencia. ¿Se da cuenta? Ese temor reverente, no el miedo, sino el temor reverente, nos despierta la conciencia, ¿no? A las consecuencias gravísimas por no desobedecer a Dios, por no obedecer sus mandamientos, sus palabras, nos llevan el temor a estas consecuencias a obedecer a Dios, totalmente. Ahí en Deuteronomio capítulo 28 vamos a ver las bendiciones de la obediencia y las maldiciones a través de la desobediencia. 60 y pico de capítulos, de versículos que traen la desobediencia, las maldiciones que trae a una familia, a una persona, a una comunidad, a una iglesia. 10 mandamientos, los primeros 3 mandamientos, podríamos decir, de la idolatría, ¿no? De los dioses, de las imágenes, de las estampas, de todo que persiste la gente, va detrás de todas estas cosas, siempre. Claro, por supuesto, mi pastor, lamentablemente, aún seguimos adorando atorados. Perdón. Lamentablemente hoy la humanidad, la mayoría, persiste en adorar estas imágenes, claro, porque estas imágenes no les hablan, no las escuchan, no los ven, lo que hacen delante de estas imágenes, lo que hacen, sus vidas están delante de estas imágenes también, pero no aprecian estas imágenes nada, pero Dios es un Dios vivo, que Él todo lo ve, dice su palabra, y exige obediencia, exige con amor, a la obediencia ¿a qué? Para que sean bendecidos, como dice Deuteronomio, para siempre, tu vida y tus hijos, tu familia, tu congregación, tu iglesia, para que sean bendecidos para siempre. Es un Dios que nos da la alternativa de decir, obedézcanme, nos da a elegir entre el bien y el mal, elijan el bien, pero esta humanidad siempre se ha volcado. Bueno, el corazón del hombre está inclinado hacia el mal, dice su palabra. Advertencia de Dios, versículo 23. Mire, qué interesante es esto. Dice, no hagáis conmigo dioses de plata, dice la palabra de Dios, ni dioses de oro os haréis, ¿no es cierto? No hagáis conmigo, que podemos decir, no hagan de mí, podríamos decir en otras palabras. Dice, una falsa imagen de Dios. He observado y hemos observado que muchas personas han creado una falsa imagen de Dios. Dios que todo lo permite, que todo está bien delante de Él, que podemos hacer lo que se nos parezca, lo que querramos, lo que se nos viene a la mano y que todo está bien. Esa falsa imagen que Dios todo lo perdona, que Dios todo, claro, que Dios nos perdona cuando confesamos nuestros pecados para no volverlos a hacer, para no volver a caer en el pecado. Y Dios lo va a perdonar, seguramente, porque confesamos nuestros pecados, porque no hay pecado que no perdona, sino aquel que no se confiesa. Si no confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él no va a perdonarnos, porque no nos confesamos, no le pedimos perdón al Señor. Pero sin duda estas personas han creado una falsa imagen de Dios. Muchos dicen, yo no necesito vivir o tener a Dios o ir a la iglesia. Yo no necesito esto y aquello. Han creado una falsa imagen. Piensan que Dios los va a bendecir igual, que Dios va a estar con ellos, que Dios los va a acompañar. Dios quiere hacer todo eso, pero ellos no se acercan. Está como aquel video de aquel, no sé si lo han visto, del peluquero. ¿Por qué hay tantos barbudos? Le dijo. Porque no se acercan al peluquero. Por eso hay tantas personas, perdón lo que he usado, valga la redundancia, ¿no? Pero hay mucha gente en dificultades, con pecados, con problemas, porque no se acercan al Dios de la creación. No se acercan y han creado una falsa imagen de Dios. Por eso Dios les decía, cuidado,
Ya sabía lo que iba a venir el Señor, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esta historia de este becerro de oro que el pueblo erige, ¿no? Y adora esa falsa imagen de Dios. ¿eh? A veces adoramos de esta manera a Dios y creemos que lo estamos haciendo para Dios y que lo estamos haciendo para Él, pero hemos creado una falsa imagen de Dios y eso es muy triste. Creer en una mentira, creyendo que es una verdad, es lo peor que le puede pasar a un ser humano en este tiempo. Pero también nos habla del altar. Qué importante, mira lo que dice. Dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Dios va a bendecirnos a través de nuestros sacrificios, a través de nuestros holocaustos, nuestras ofrendas. Dios quiere bendecir tu vida. Me llama la atención los dos encuentros que tuvo Moisés con Dios. El primero se le revela y le muestra que no es un Dios como los dioses de Egipto. Tremendo. A ver qué dice acá. Dice, en el Sinaí conoce a Dios de poder y de principios y de valores muy distintos de donde venían siendo esclavos, claro. Por eso Dios, viendo esto de este pueblo que había salido de Egipto y su corazón todavía había quedado allá, les advierte de esa idolatría, les había demostrado a través de las señales de lo que Dios había hecho en ese pueblo, una demostración total del poder de Dios a una nación idólatra. ¿Cómo iban a perecer por la idolatría? Así que muchachos, les dijo, cuidado con lo que van a hacer en este desierto. No hagan una falsa imagen mía. Yo soy un Dios de poder. No necesito que ustedes me hagan una imagen. Yo soy toda la creación. No estoy minimizado en una imagen. Yo soy el Dios de todas las cosas. Adórenme en todo lo que vean, en todo lo que hagan, en todo lo que toquen, en todos sus caminos. No me hagan una imagen. Dios le estaba diciendo, yo no soy una imagen. Yo soy Dios, el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Por eso Dios se enfocaba en educar al pueblo. Estas leyes, estos reglamentos, estos estatutos, estos códigos de convivencia, de adoración a Dios, les iba a permitir ser bendecidos en esta tierra. Pero lamentablemente el pueblo de Dios tomó ese camino y fue duro de cerviz y siguió adorando a esas imágenes que ellos estaban acostumbrados. Probablemente hoy tenemos personas en la iglesia y he observado en algunos que todavía tienen esas imágenes en sus corazones, esa pequeña idolatría que todavía aún les cuesta desarraigar en sus vidas. Adoran a seres humanos, adoran a muchas cosas, su trabajo, adoran sus bienes, sus propiedades, su capacidad económica. Todavía seguimos adorando en pequeñas cosas, en pequeñas cantidades, en pequeños, pero seguimos adorando y no adoramos totalmente. Nuestro corazón tiene que estar inclinado a la adoración a Dios, cambiar, definitivamente. Y Dios habla de un altar hecho de piedras no talladas. Y note que este altar tenía que ser como Dios quería que hiciera, para que su presencia estuviera allí. Y como decía, ¿cómo darme cuenta qué es lo que está diciendo el Señor en este pasaje sobre este altar? No tallado con herramienta, ¿no? Dice, vendré a ti, y si me hicieras altar de piedra, no lo labres de cantería, dice la palabra de Dios. Qué extraño, ¿no? Porque podían haber tallado un altar muy bonito, ¿no? Con adornos, adornado, con grabaciones. ¿Qué es lo que hacían los egipcios? Le estaba diciendo, no lo hagan igual que allá. Mire que ese altar no les va a servir para presentar sus ofrendas, sus holocaustos. ¿Por qué no les iba a servir un altar tallado o labrado? Y puse acá un altar sin adornos grabados
esculturas allí con las piedras grabadas, con imágenes, porque Dios le estaba diciendo, no hagan imágenes. Es ofensivo para mí eso, porque ya lo hemos demostrado a una nación entera, pereció prácticamente todo su ejército, su faraón, allí quedaron por la idolatría, por la adoración a imágenes, a tallar esculturas sobre las piedras, lo que hacían ellos. Estaban acostumbrados, era el oficio de ellos, de tallar piedras. Y Dios dijo, no, esta vez muchachos, vamos a hacer un altar simple, porque yo soy un Dios simple. No necesito tanto adorno. Veo que a veces, y yo me venía a la imagen de megas iglesias a veces, que son unos altares tremendos, preciosos, adornados, pero que pierden la verdadera imagen de ese altar. ¿Me va comprendiendo? Entonces un altar con muchos adornos apocan el mensaje de Dios, donde ahí adoramos a nuestro Dios, en el altar donde vamos a la presencia de Dios, muy adornado, y pierde el fundamento, ¿no?, de esa adoración, porque vemos un altar muy precioso, muy tallado, muy bonito, pero Dios es un Dios simple, que les dice altar de tierra. De tierra. Dice, haráis para mí y sacrificarás sobre el altar. Dice, y si hicieres altar, verso 25, de piedras, bueno, si lo llegaran a hacer, dice, no lo labren de cantería, porque si alzares esa herramienta sobre él, lo profanarás. Profanamos los templos. Muchas veces profanamos los altares con nuestros adornos, nuestras esculturas. ¿Me va entendiendo lo que estoy diciendo? Dios es un Dios simple, que quiere un altar simple, un altar de tierra. No está en diminutivo el Señor, no está diciendo que yo soy chiquitito. No, Él es simple. No necesitamos tanto lujo, tantas cosas para adorar a Dios, lo está diciendo el Señor. Pero tampoco labren piedras, porque esos vienen acostumbrados con ese oficio ustedes, de tallar piedra, de coser ladrillo. Háganlo de tierra háganlo. Así que importantísimo este pasaje, el versículo 25, cuando hagamos un altar al Señor, cuando preparemos un lugar para el Señor. Dios es un Dios sencillo. No nos preocupemos tanto, ¿no?, por lo que van a decir, por lo que van a ver. Ya es suficiente lo que tienen. No le pongamos más cosas, porque Dios es un Dios humilde, de corazón, por supuesto, ¿no? Así que esto es importante, que lo pongamos en práctica, este altar que estamos preparando para el Señor. ¿Cuál es? ¿Cómo está adornado tu altar? Pero hoy estamos también hablando de un altar físico, de cuerpo, de nosotros. ¿Cómo está adornado? Es un Dios simple. A veces nuestra vestimenta es demasiado. No es porque Dios se lo merece, por supuesto que sí. Me lo va a decir, pero pastor, Dios se lo merece, claro que sí. Pero cuidado, nuestra imagen es Dios, es un Dios simple, que Él quiere bendecir tu vida en la simplicidad de la vida, no las cosas así, esos altares tremendos, ¿no? Así que, qué bueno, qué importante que podamos entender en esta mañana. Adoramos a un Dios falso, probablemente hemos levantado imágenes, adorando, creyendo que estamos adorando a Dios, pero estamos muy lejos de la realidad, muy lejos de la realidad. Solo hay un creador. El becerro de oro, que ya profundizaremos más adelante en el capítulo 32 cuando lleguemos a él. Pero quiero terminar con este último versículo, con el versículo 26. No subirás por gradas a mi altar. Mire, porque probablemente estos hebreos con culturas egipcias iban a hacer un altar de aquellos que erigían allí en Egipto. Y Dios les dijo, no me hagan esos tipos de altares, no me agrada, me van a ofender seguro, me van a ofender. No lo hagan, por favor, les pido. Hay tanta gente que se preocupa del externo, claro, como le dijo Dios a la profeta Ageo.
Claro, al profeta Ageo, tienen casas claro, claro, es tiempo. ¿Y mi altar? ¿Dónde está mi casa? Les dijo. Sus casas están adornadas tremendamente. Qué tremendo es eso, pastor. Mi casa abandonada está. Mi casa abandonada. Pero mi casa interna está abandonada. En lo externo parece que, wow, qué profeta, qué palabra, qué pastor, ¿no? Pero mi casa interna está abandonada. ¿No hay una verdadera adoración con un corazón sincero? Bueno, tenemos que volvernos. Mire, anoche comenzamos con un estudio bíblico a la iglesia para un tiempo de crecimiento para la iglesia. Tenemos que dar un paso atrás, retroceder a los tiempos primitivos. Como dice su palabra, volver al primer amor. Hemos perdido la visión de la iglesia primitiva. Sí, nos hemos dedicado a que la gente venga a la iglesia. Pero a partir de ayer, la iglesia, aquí en Tandil, los hermanos de la luz verdadera, vamos a ir hacia la gente. Vamos a empezar la tarea. Lo hemos hecho de alguna otra manera, esporádicamente, sí, claro, hemos ayudado con mucha gente con alimento, pero esta vez vamos a hacerlo con una expectativa diferente. Vamos a empezar a cambiar nuestra mentalidad y volvernos a los viejos, a los primeros pasos de la iglesia primitiva, donde se reunían en las casas, los hogares, las células. Jamás Dios habló de templos, de edificaciones, de cantidades, de instituciones, de cleros. No, Jesús no habló nunca nada de eso. No está eso en la Biblia. Lo hemos creado nosotros, lo que nos han enseñado, las costumbres que nos han enseñado de generación en generación, abrir una casa, una iglesia, reunir a gentes allí adentro y encerrarnos allí entre cuatro paredes en eventos, con eventos, con reuniones, con muchas cosas, pero hemos dejado el primer amor. Volvernos y empezar de nuevo, ir hacia la gente, porque Jesús dijo, vayan y prediquen, evangelicen, hagan discípulos, bauticen, porque ese es el fruto. Los 4 pasos de la siembra, el salir, el sembrar, el regar y cosechar. ¿Vamos a salir? Bueno, todo paso a paso, por supuesto, el tiempo al tiempo. Así que hemos comenzado este nuevo tiempo en nuestra iglesia. Ya no basta de adornar nuestras casas, vamos a salir. Y vamos a preparar para el Señor las almas que están clamando allí, como damos el ejemplo ayer, decía, la gente clama por la salvación en este tiempo. Dice, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Le estaba diciendo, no hagan esos altares, porque probablemente estos hombres vestían con una túnica, como una falda vendría a ser, ¿no? Que cubría, y al subir estas gradas le estaba diciendo Dios, se va a descubrir su desnudez. Nos puede hablar hoy también el Señor de esta manera. A veces nos subimos a estas gradas del orgullo, de la soberbia, y descubre nuestra desnudez, lo que verdaderamente somos. Habla de lo íntimo, que tiene que estar guardado, protegido también el Señor. Habla de expresa muchas, en este versículo, muchas cosas expresa el Señor. No suban, no hagan estos altares con gradas, porque probablemente se va a descubrir su desnudez, la idolatría en sus corazones. La verdadera adoración que tienen en sus corazones no es la que yo estoy clamando hoy o pidiendo a este pueblo. Amén. Qué interesantes estos pasajes. Realmente en el capítulo 20, 21 y 22 vamos a encontrar a partir de ahora las leyes humanitarias de estos mandamientos, porque los 3 primeros hablan de los mandamientos hacia el cielo, pero ahora los restantes mandamientos hablan sobre esta tierra, sobre las leyes humanitarias. Qué interesante, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, dice la palabra de Dios, la ley
de Dios. Qué interesante. Jesús, al final de sus caminos allí, le dejó bien claro. ¿Qué os dijo Moisés? ¿Cuál fue la ley? Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, pero yo os digo, miren lo que decía el Señor, no era que cambiaban los mandamientos. Comenzábamos un nuevo pacto con la humanidad, un nuevo pacto que sin duda nuevas leyes, no que dejan de ser estas leyes, para el pueblo de Israel aún siguen vigentes para ese pueblo. Pero Dios dijo, voy a resumir estas leyes, incluso las leyes de los judíos, 613 mandamientos. Si queremos basarnos en estas leyes, en estos mandamientos, cuidado, tenemos que ser perfectos y no tener errores. Por eso la gracia de nuestro Señor, por eso Dios envía a su Hijo, a un único Hijo, Jesucristo, el unigénito, lo envía para salvación eterna. ¿Por qué? Porque era imposible para el hombre cumplirla. Por eso reitero, el corazón del hombre está inclinado hacia el mal. Era imposible que pudiera compartir esta ley. Así que Dios envía y lo resume, estos dos mandamientos: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todos tus recursos. A Él solo servirás, dice la palabra de Dios, solamente a Él. Pero sobre todo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo resume los mandamientos. Podríamos decir la ley de Dios, toda, allí, en esos dos grandes mandamientos, que Jesús le deja a toda la humanidad a partir de la gracia, a partir de este tiempo. Así que, hermano querido, gracias en esta mañana le damos al Señor por esta reflexión. Recordemos el altar que vamos a edificar para nuestro Dios. Recordemos que el Señor conoce nuestro corazón y sabe quién sos, sabe quién soy. Así que en esta mañana, si has levantado ese altar, derríbalo, derríbalo y haz un altar de tierra. Está diciendo un altar simple, con una verdadera adoración. Allí presentemos la verdadera ofrenda, el verdadero amor hacia Dios. No hagamos esos altares con muchas pompas, donde no adoramos a Dios verdaderamente, porque Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad en este tiempo. Amén. Siempre lo ha hecho Dios, lo ha buscado a estos adoradores, pero en este tiempo final, hermano querido, Dios está clamando, Dios clamando, ¿sí?, por su pueblo. Dios está hablando a través de las redes, a través de pastores, de gente que habla día a día el Señor. Así que damos gracias a Dios por su palabra, porque hoy nos habla a través de su palabra también, y nos dice y nos alienta a seguir adelante. Amén. Así que hasta aquí el mensaje de esta mañana, la reflexión que tenemos para este día, y que podamos leer juntos el capítulo 20, el capítulo 21 y el capítulo 22. Seguimos mañana, Dios mediante, y hacemos una pequeña oración. ¿Qué les parece si estos hermanos, esta familia que nos acompañan en esta mañana, podamos estar juntos orando en esta mañana y dando gracias a Dios por esta hermosa palabra que hoy nos ha hecho reflexionar, este encuentro en la presencia de Dios, su voz que fue escuchada por el pueblo, el temor del pueblo, que fue para ellos un temor reverente, que Dios les dijo, ojalá más adelante sigan de esta manera. ¿Cómo está tu vida? ¿Realmente has tenido ese encuentro con el Señor? ¿El temor reverente te ha causado? ¿Has pensado en las consecuencias de haberte apartado o de apartarte del Señor? Este temor reverente, tengamos que seguir con este temor para no apartarnos de su presencia. Amén. Oramos. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia que has tenido para con nuestras vidas. Alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder levantarnos en esta mañana y adorarte a ti. Señor, humildemente venimos ante este altar,
Señor, adorarte a ti, Señor, porque tú eres nuestro Creador. Señor, estamos más cerca que nunca de ti, Señor amado, porque tu presencia ya está en nosotros. Señor, tu voz está en nuestros oídos. Señor, tú, Señor, te presentas cada mañana en nuestras vidas. Nos acercamos porque has permitido, Señor, que ese altar hoy podamos estar en tu presencia. Hoy podemos entrar libremente, Señor, a tu presencia. Señor, porque ya vivimos para Cristo en este tiempo. Y te damos gracias, Señor. Gracias por todo, por tu presencia, por tu amor, por tu palabra, por tu voz que nos habla. Señor, nos seduce a través de cada mensaje, de cada palabra escrita en este libro maravilloso. Gracias, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios mediante, nos vemos mañana, hermanos queridos. Que la paz del Eterno esté en sus vidas. Y bueno, damos gracias a Dios por todo. Amén. Dios mediante, nos vemos mañana en nuestro nuevo programa de este devocional que lo hacemos diariamente. Dios los bendiga mucho. Que tengan un excelente día. Muchas bendiciones.